I think Cuba, I know, I think Cuba, in its own way, tourism and everything else. It's a beautiful island, great weather, great weather. Not in a hurricane zone, which is nice for a change. They won't be asking us for money for hurricanes every week. But I think Cuba's the end. You know, all my life I've been hearing about the United States and when will the United States do it? I do believe I'll be the honor. Having the honor of taking Cuba. That's a big honor. Perestroika a la caribeña. ¿Estamos ante el fin definitivo del castrismo? Apagones y cortes de internet en Cuba. Vamos a hablar de esto y mucho más con dos amigos, Juan Carlos Pérez, un habitual del canal, y Xavier Grandio, que es su primera vez y espero que os guste a todos sus intervenciones. Pues Xavier, bienvenido aquí a Bellum Artis y Juan Carlos, bienvenido de nuevo a tu casa. Pues Xavier y Juan Carlos, vamos a hablar de un tema que ya desde hace unos días aquí en Bellum Artis con nuestro amigo Efraín, hablando sobre el tema de los apagones, ¿no? en Cuba. Hice este programa que se llama El apagón del castrismo y lo que eran apagones localizados, esta noche de ayer se apagó todo Cuba, ¿no? Cayó la electricidad en todo el país y estamos ante ya el fin, ¿no? Digamos, de la eficacia de un Estado, ¿no? Si un Estado es incapaz de generar electricidad, alguien dirá, España también, cierto, pero España no era por incapacidad, sino por exceso. Pues, Juan Carlos, Xavier, vamos a comenzar un poco con este síntoma, ¿no? Del fin del castrismo, que es que se quedan sin luz, ¿no? Xavier. Bien, antes de nada, buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo, por invitarme. Bien, antes de nada, conviene que pongamos en contexto una cuestión. Esta caída total del SEN, del Sistema Eléctrico Nacional, es una constante desde octubre de 2024. Es decir, desde octubre de 2024 ya ha habido varias caídas completas del Sistema Eléctrico Nacional. Esto por un lado, pero luego hay que diferenciarlo de lo que es la falta endémica, y cuando endémica es todos los días, porque la Unión Eléctrica, que es la empresa pública de electricidad de Cuba, todos los días en sus perfiles de redes sociales indica cuál va a ser la disponibilidad energética y cuál va a ser la demanda energética, y todos los días es deficitaria. Antes de la caída de ayer no llegaban a cubrir la mitad de la demanda en las horas de máxima afectación, hasta el punto de que en muchos casos lo que tienen que hacer los cubanos es cocinar a las 3 o 4 de la madrugada. Es decir, esto para ponerlo en contexto, ¿no? Lo que ha sucedido es que ayer hubo una nueva caída. De momento, parece que las centrales, más allá de lo que son pequeños circuitos, islas, funcionarían desde Pinar del Río, el extremo norte, hasta Holguín en el oriente. Pero, por ejemplo, en la zona sur del oriente siguen a oscuras. Punto número 1. Punto número 2. Que se haya restablecido el SEN, el Sistema Eléctrico Nacional, no implica que haya electricidad permanente. Es decir, es que hoy hay apagones todos los días en Cuba, incluida La Habana, de más o menos horas, ¿no? Pero sigue habiendo las razones. Bueno, lo primero, y esto antes de que les dejara venir el petróleo de Venezuela y ese petróleo mexicano. Bueno, primera, que es que el sistema de generación eléctrica cubano depende de los combustibles fósiles prácticamente, ¿no? Porque son centrales termoeléctricas. Es un sistema obsoleto. Esas centrales se averían cada 2 por 3 y luego es que además ya hay falta de combustible. Yo recuerdo que en la primera comparecencia Díaz-Canel, antes en la de la semana pasada, donde dijo lo que ya se estaba haciendo desde hace un mes, hacíamos broma, ¿no?, con Juan Carlos, porque supuestamente era un directo y era un falso directo, ¿no? Comentaba él, como así era, de hecho. Andaba hablando como un vendedor de feria de los beneficios del biogás, ¿no? De la energía solar,
¿no? También el embajador de China ha salido hablando de que van a dar más dinero a Cuba para instalaciones solares, sí, pero eso no cubre de momento la generación eléctrica del país y tardaría bastantes años en cubrirla. Por lo tanto, aquí se junta un sistema obsoleto que constantemente tienen que andar reparando, constantemente, y cuando digo constantemente es que todos los días hay reactores que se les averían, ¿no? Módulos, perdón. Y en segundo lugar, bueno, sí, pero es que también las centrales eléctricas portátiles fallan. Es que esa es otra muchas veces. Esto me refiero que es que el problema no es por este corte estadounidense, como dicen muchos, que es el corte el que acaba con el comunismo, sino que el sistema ya fallaba. Claro, si ya, caídas generales del SEN las hay desde octubre de 2024. Lo que pasa es que, claro, ahora también les falta combustible, hasta el punto de que el domingo tuvieron que apagar la luz en la terminal del aeropuerto José Martí de La Habana. Tengo vídeos donde en la zona donde tú recoges el equipaje, en la cinta, estaba apagado la sala. Tenían que andar con las linternas del móvil. Entonces, a ver, lo del combustible en cualquier caso es la gota que ha colmado el vaso, pero el problema ya venía de antes, ¿no? Entonces, la situación que lo podrán reponer, sí, lo repondrán, pero primero, seguirá habiendo cortes todos los días y segunda, dentro de 2 semanas, 3, un mes, volveremos con lo mismo. Refiriéndome, efectivamente, estas son las imágenes del domingo, esto es la terminal la terminal 3, si no recuerdo mal, del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Y esto sería un poco lo que puedo analizar. Luego, si quieres, podemos hablar de otros temas, porque es que no voy a estar hablando yo solo. Sí, ahora entra un poco Juan Carlos, un poco a mencionar, bueno, cómo estos efectos, ¿no?, de falta de suministros, falta también, al final, de productos en el mercado, nos recuerdan algo al final de la Unión Soviética también, ¿no? Porque esto es algo que parece que nunca pasó, pero sí pasó, previamente en colapsos de regímenes comunistas. Sí, efectivamente, bastante tiene que ver con el periodo final de la Unión Soviética, en el que por parte de un tío, en los años 60 ya, llegaron a España, era el pariente famoso allí, hockey, un deporte que tenía cierto predicamento. Creo que uno de los hijos de Stalin lo jugó. Y cuando llegaba se hacía acopio de legumbres, sobre todo garbanzos, que gustaban mucho por allí a la hora de tratar de suministrarse. Luego llegaron los años 80 y esas tiendas vacías, pero también en Cuba hubo el periodo especial, que se recuerda ciertamente de una manera que ahora sería imposible, a la hora del hecho de que en aquel momento el ascendiente ideológico que pudiera tener todavía Fidel Castro tenía una fuerza tal vez coagulada con la situación de las guerras de frontera, la batalla de Cuito Cuanare, todo aquello, y echarle las culpas al general Ochoa, al que le hicieron un juicio farsa, cosa que ahora no ha funcionado a la hora de tratar de... Lo han intentado a la hora de echarle la culpa a determinados cargos intermedios, pero la cosa está bastante más clara, con Gaesa controlando el 40-50% de la economía, como sucede con la Guardia Revolucionaria en Irán, el tema de la ausencia de seguridad jurídica para el tema de las MIPYMES, que casi sale más barato y más fácil hacerla en Miami que en La Habana. La seguridad jurídica, este tipo de regímenes también con hiperinflación, podemos centrarlo con Zimbabue. Zimbabue, cuando Mugabe trata de expropiar sin remunerar ni un céntimo a los llamados blancos granjeros, y luego cuando le dieron el golpe y hay un régimen supuestamente diferente, pero el actual gobierno de Zimbabue sigue fundamentado en los amigos de Mugabe, con lo cual no pueden devolver las tierras a quienes eran propietarios antes, pero han tratado de establecer a los blancos que se fueron para que puedan servir de soporte técnico, pero sin el elemento propiedad. ¿Por qué lo digo? Pues porque la situación en Cuba es más o menos parecida respecto a la seguridad jurídica. A la hora de tener esa disposición en la que remite a la ley Helms-Burton, que diría qué es lo que es posible hacer para establecer la liberación, de que no es un embargo, tampoco es un bloqueo, sino simplemente son unas limitaciones que establece Estados Unidos. Cuando vemos esto,
la muela, esto es el bla 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 que dicen allí, el término sería muela. La muela que nos dan determinados líderes de opinión, sobre todo en Occidente, a la hora de decir esto es culpa de los malvados yanquis. Hombre, hola, Efraín, saludos. Pues evidentemente no es así. Como ha dicho Xavier, y como uno puede visualizar, evidentemente esto es el colapso de un régimen que es disfuncional en todos los ámbitos. También en el ámbito de los hidrocarburos, también en el ámbito de las térmicas, también en el ámbito de la electricidad, porque evidentemente se acostumbraron a un determinado ámbito, en el ámbito de la Unión Soviética, hasta el año 91, luego el periodo especial, pero recuperaron el estilo anterior con Venezuela, siendo una especie de vampiro, Cuba, respecto del régimen chavista, en el que se suministraban de lo que necesitaban y llevaban, esto la OIT lo dijo, las misiones estilo esclavitud siglo XXI, a la hora de decir que esos trabajadores eran gente que no tenía todos los elementos de garantías como ámbito laboral. Pero cuando Venezuela ha dejado de ser un suministrador, cierto es que tenemos la situación en la que las centrales térmicas y sobre todo también en el ámbito de hidrocarburos se habían acostumbrado a primero el petróleo hidrocarburo ruso y luego han tenido que sobrevivir con el de Venezuela, que como se ha comentado en varios programas es sulfuroso, está especializado sobre todo para las refinerías del Golfo, que parece que son amigos de Donald Trump, con lo cual su vida útil revierte en menor número, porque es bastante abrasivo ese petróleo venezolano. No sé cómo ha calado el tema del petróleo mexicano, pero evidentemente cuando en 1961 con la Unión Soviética, que prometió establecer un reactor nuclear, cosa que nunca se hizo. Luego, en 2002, creo que Putin dijo, bueno, ahora lo voy a retomar yo, pero tampoco ha habido nada en estos casi un cuarto de siglo. Siguen basando su situación en algo obsoleto. Ojo, que también ha pasado en Venezuela, Efraín lo puede corroborar, en 2016-2017, la represa del Guri era prácticamente el único elemento a la hora de dar suministro eléctrico a Caracas, lo cual evidentemente dio no, hubo una sequía que ponía en peligro la electricidad también una vez. Sí, la sequía llevó a que la represa del Guri, que es una presa que genera también electricidad, significó que si hay sequía no puede generar electricidad y si no hay electricidad, pues hubo apagones, como aquí, como estamos viendo aquí en Cuba. Pues tenemos los apagones, tenemos este colapso, ¿no? Podemos decir, de un sistema que ya era ineficiente y vivió mucho tiempo apoyado por la Unión Soviética, posteriormente por Venezuela, y bueno, y animado por muchos que viven aquí muy bien y animaban que aquello era el paraíso, ¿no? Sí, de eso habría mucho de qué hablar. Habría mucho de qué hablar. No, vamos a ver, el colapso existe desde hace décadas, pero voy a dar datos, ¿no? Datos además que da el régimen, ¿no? Vamos a ver, el último año de crecimiento económico declarado por el régimen fue 2022, con un crecimiento de un 1,8. Estas son cifras de recesión reconocidas por el régimen, ¿eh? 2023, contracción de un 1,9%. 2024, contracción de un 1,1%. No han dado todavía las de 2025, pero hay algún organismo oficial que habla de una contracción del 5% del PIB. Más, puedo hablar de que las pernoctaciones o los ingresos hoteleros se han podido retraer hasta un 20%, según la estimación en el último año. Pero hablemos de cuánta población ha perdido Cuba desde 2021. Vamos a ver. Las estimaciones más conservadoras, y me voy a ir a las más conservadoras, estas no son oficiales porque ahí sí que el régimen falsea abiertamente los censos, pero las más conservadoras hablan de que en 5 años Cuba ha perdido 1 millón de habitantes. Y hablo de las más conservadoras, ¿vale? Es que 1 millón de habitantes es prácticamente el 10% de la población de la isla. Claro, y en estos momentos, Xavier y Juan Carlos, que hablamos de esta salida de cubanos, hay que recordar que en muchas épocas no les dejaban salir.
De repente es que les sobra a la gente y ya no tienen forma de controlarlos o quieren las remesas que puedan enviar de divisas. Es básicamente esto, es decir, criticar al malvado imperialismo yanqui, pero eso sí, sobrevivir a base de esquilmar a los emigrantes mediante sus remesas. Esa es la historia de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Los ingresos por remesas han bajado porque en los últimos 2-3 años, ¿qué hacen muchos emigrantes cubanos? Cuando algún familiar o algún amigo va a Cuba, les da directamente el dinero a ellos. ¿De acuerdo? ¿Para que se lo entreguen al familiar? ¿No? No quede nadie por el camino. Claro, vamos a ver, pero si esquilmaban al emigrante por partida triple, por un lado, el porcentaje que ya se quedaba el régimen de cada remesa que se enviaba. En segundo lugar, el tipo de cambio oficial del régimen, que evidentemente no tiene nada que ver con el tipo de cambio real que se maneja en el mercado informal. Y en tercer lugar, ahora ya no tanto, porque el régimen incluso tuvo que abrir la mano con algo grotesco que es el año pasado abrir supermercados que solo aceptaban dólares, ¿no? Pero luego había y hay una cosa que eran las tiendas MLC, ¿no? De moneda libre convertible, donde tú ibas a comprar con eso a unos precios que yo he llegado a ver cosas que estaban por encima de lo que tú comprarías en España, ¿eh? Con lo cual era una estafa por partida triple. Claro, hombre, esto te lo compran al principio, pero si los emigrantes cubanos y las familias lo pueden sortear, lo sortean, ¿no? Entonces, un poco es esto, se están juntando varias cuestiones y se está juntando sobre todo el tema de que ni así da. Es muy significativo, Sí, por ejemplo. porque como se suele comentar, tenemos esa situación de que las remesas van en dólares, pero evidentemente no entran en dólares. Evidentemente la gente recibe pesos cubanos. Con lo cual ahí está parte de la trampa. A la hora de que, vale, muy pérfidos, pero al fin y al cabo, en los últimos 5 años la economía cubana se ha dolarizado de facto. Es casi como una moneda Totalmente. usual. Pues a mí ya que me lo expliquen. Por un lado, criticando al dólar, que se va a acabar el dólar con los BRICS, y el país comunista. No, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, es que esto uno no se lo puede creer a poco que conozca cómo me estoy riendo. Ya, no, yo también ironizo, pero es que ya molesta porque, fíjate, hemos hablado de las MIPYMES, lo has comentado en la introducción. Vamos a ver, en el 2024, en el verano del 2024, se introdujeron restricciones para abrir MIPYMES. ¿Por qué? Porque las MIPYMES funcionaban como alternativa de mercado al conglomerado Gaesa. Y los militares, que son los que controlan Gaesa, se dieron cuenta de que las MIPYMES, que eran un intento de mercado libre en Cuba, podían suponer una competencia real a su tinglado. Vamos a dar un dato para que entendamos cuando decimos que las FARC controlan la economía. Vamos a ver, hay una empresa que pertenece a Gaesa que es Gaviota, ¿de acuerdo? Gaviota controla el 55% de las camas y plazas hoteleras que hay en Cuba. Solo Gaviota, para que nos hagamos una idea, ¿no? Luego, introdujeron restricciones que tenías que poner una ficha de costo en dólares, ya en 2024. ¿Cuál es el resultado? ¿Se pueden abrir MIPYMES? Sí, si tienes lo que en Cuba se da en llamar una palanca. Hablando en castellano sería un enchufe. Como tú no tengas un enchufe en el régimen, o seas familiar de un militar, o seas familiar de un alto cargo del partido, tú no vas a poder abrir una MIPYME. Sí. Es que hay que empezar por ahí. No, bueno, esto es como todo. En estos sistemas, si no eres amigo del sistema, no tienes un huequito para nada. Eso está claro. Claro. Y el turismo, claro, hablamos un poco voy a poner el discurso este de Trump, porque yo creo que y después pongo también el del régimen, hablando un poco de la situación, porque algo, claro, que tiene que ver con el futuro económico de Cuba, ¿no? Si cae el castrismo o si se abre a Estados Unidos, ¿qué futuro tiene Cuba, no? In its own way, tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change,
They won't be asking us for money for hurricanes every week. But I think Cuba's seen the end. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. Bueno, aquí habla, ¿no?, de que es un país muy bueno para el turístico, muy bonito, y que está fuera de la zona de huracanes, porque en otros lugares están los huracanes cada semana, ¿no? Bueno, los hay también, ¿eh? No, sí, los hay, sí. Pero bueno, él lo dijo, ¿no? Creo que lo dijo, no es mi misma traducción. Entonces, aquí hablamos un poco de qué futuro le queda a Cuba, claro, porque Cuba, nadie puede decir que lo quieren coger por el petróleo, porque no le quieren coger por los recursos, porque no hay casi. Básicamente Cuba sería una especie de volver a lo que era Cuba previamente a la revolución, ¿no? Un lugar de vacaciones de los Estados Unidos, ¿no? También tenía esa fuerte riqueza. Sí, lo que pasa es que vamos a decir una cosa. A ver, en Cuba, una Cuba donde hubiera una transición, que yo quiero verlo en qué términos, y de esto hablaremos, y luego además también, bueno, quiero pasarle la palabra también. Bueno, claro. A ver, hay un sector a corto plazo, y cuando digo a corto plazo digo a 1 o 2 años vista, que es muy rápido de reactivar, que sería el del turismo, ¿no? A 1 o 2 años vista. Luego hay otros sectores que pueden ser muy potentes, pero que requieren de una inversión, por ejemplo, el agrícola. Estoy pensando en el azúcar, estoy pensando en el café, en el tabaco. Efectivamente, pero para eso sí que ya tienes que poner una inversión a varios años. El sector turístico basta con limpiar algo las calles, cosa que ahora mismo ni sucede, y tener luz corriente, como dirían en la isla, porque es que esto me lo comentaba, ¿no?, una amistad mía que va a Cuba porque sigue teniendo familia allí, y esta persona es de Cuba, ¿no? Me decía, a ver, es que yo voy porque están ahí mis familiares, pero yo no le recomendaría a nadie que viniera a hacer turismo a Cuba, ¿no? Porque me hablaba, y además, muy interesante, me hablaba de cómo esta situación había empeorado desde 2021. Es decir, hay una degradación de las condiciones en los últimos 3-4 años, ¿no? Creo que es importante señalarlo. A corto plazo. Si hay criminalidad, por ejemplo, que creo que aumentó un poco en comparación con lo que era lo mejor de Cuba, según que era la seguridad, ¿no?, comparado con otros lugares del Caribe. Claro, al final el turismo es lo más cobarde que hay. Bueno, menos el turismo de aventuras, ¿no? Pues ahí, Juan Carlos, un poco el escenario de futuro, ¿no? Podría ser inversiones estadounidenses en el tema del turismo y poco más, ¿no? Y lo que dice es la agricultura. Y podría ser también una opción, Juan Carlos, yo creo, tema industrial, de hacer maquilas o empresas de trabajo allí que tuviesen una especie de vinculación con Estados Unidos, como México. Sí. En eso estaba pensando. Cierto es que pudiéramos ver que Marco Rubio es el más interesado en todo esto porque tiene interés personal a la hora de la libertad en Cuba, y es algo que en parte le consumirá bastante de su tiempo, pero Marco es como Phileas Fogg, pero esto ya pasaba con Tony Blinken a la hora de que tienen que estar por un montón de lugares, y siempre es difícil enfocarte en solamente uno cuando tienes un montón de escenarios, y parece que Donald Trump a veces se aburre y va saltando de un lado a otro, de un interés a otro. Pero en el caso de Cuba hay un elemento que estaría vinculado con un país que hemos mencionado, que sería México. Con Andrés Manuel López Obrador, con Claudia Sheinbaum, con Morena, han decidido que en esta égida del nearshoring han decidido que lo que tienen está bien a la hora de la relación con Estados Unidos, pero no más. Con lo cual, Cuba, teniendo en cuenta de que la educación, en cierta medida, la han tenido más o menos bien, como pasó en el tránsito desde los años 80 a los 90 y al siglo XXI en Europa Central y Oriental, pudiera ser una base interesante a la hora de no convertir otra vez el país en un país de turismo, sol, playa y camareros. Podría ser la oportunidad para establecer un plan en el que a medio o largo plazo todas esas cosas que antes estaban en China, estaban en Vietnam o pudieran estar en Indonesia respecto de Estados Unidos,
pudieran generar sinergias entre Florida y Cuba como dos espacios interrelacionados. Porque Donald Trump hablaba de los huracanes que afectan igualmente a La Habana y a Miami-Dade, así que ciertamente lo que pueda ser malo que compartan unos y otros, también podría ser beneficio a la hora de compartir esa prosperidad interconectada, sobre todo en el hecho de que, como insinuó Xavier, esas personas que han salido de Cuba, muchos se han instalado en Florida, con lo cual hay cubanos en la isla y hay cubanos en Florida, y sería la posibilidad de interrelacionar no solamente humanamente, sino también con valor añadido, en donde esa libertad que han tenido en Florida poder reinvertirla en elementos que conecten un lado con otro. ¿Es algo que podrá hacerse? Pues sobre todo puede hacerse por el gobierno de México. ¿Podrá hacerse en Cuba? Pues si hay una disposición de hacer algo radicalmente distinto de lo que ha sido la dictadura, pues puede ser una vía a la hora de convertir una economía en la que la gente pueda vivir bien, dignamente. Pero para eso hay que hacer una transición ordenada, hacerlo bien y seguramente el equivalente de aquellos pactos de la Moncloa en donde todas las piezas democráticas hicieron un tránsito ordenado también en lo económico. Claro, el tema es el cómo se hace esa transición, ¿no? Voy a poner un vídeo en el que se explica un poco el anuncio, ¿no?, de la perestroika, pero también hoy hay que recordar que hubo un terremoto en México, en Cuba, un sismo de 6. Bueno, lo digo porque parece que todo se está conjurando en contra, ¿no?, del castrismo. Hay todas las señales, ¿no? Podemos decir, si estuviésemos en la antigüedad, ¿no? Se va el sol, se va, digamos, la luz y hay un sismo, ¿no? Parece que todo está en contra del régimen. Pues aquí es importante este discurso que estoy buscando, el de Fraga, porque tengo el de Canel. Yo te prometo que tenía un discurso guardado. Sí, lo dijo ayer Óscar Oliva Pérez Fraga, que es actualmente el viceprimer ministro, sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro, y que ha tenido un ascenso meteórico en los últimos meses. Aquí está. Lo tengo. Lo que pasa es que como lo tenía empezado, no creo que no me genere problemas esto. Es de Telemundo, no creo. Tener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses. También con los cubanos residentes en los Estados Unidos y con su descendencia. Y esto no solo se extiende al ámbito comercial, también es aplicable en el ámbito de las inversiones. Inversiones no solo vistas como inversiones pequeñas, sino también grandes inversiones, en particular, por ejemplo, en infraestructuras. Sí, bueno, estamos aquí ya hablando, ¿no?, de la inversión, digamos, para abrir la apertura a esa perestroika, ¿no?, al estilo soviético, que empezó a mover la posibilidad de inversiones y romper un poco el sistema comunista de una forma oficial, no con esos pequeños bares que se hacían en la trastienda o creando una especie de legalidad paralela en los hoteles, ¿no? Es decir, sería el comienzo, ¿no?, de esta ruptura, ¿no? Aquí yo veo el siguiente problema. La música sonaría bien, pero aquí hay una cuestión de credibilidad. En primer lugar, para quien no lo sepa, la actual Constitución cubana es de 2019 y, entre otras formas de propiedad, reconoce el derecho a la propiedad privada, ¿no? Quiero decir, esto, si se interpretara la Constitución cubana, pues sí, tendría encaje. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la credibilidad y la seguridad jurídica que te puede suponer esta gente. Si esto además, mira, está pasando ahora mismo en Venezuela, que hay algunas petroleras estadounidenses que no quieren regresar de momento porque no se fían. Y son petroleras que regresarían si María Corina Machado fuera presidenta. ¿Por qué? Porque María Corina Machado les genera confianza. Paradójicamente, ¿no?, que siempre se dice que las dictaduras se sostienen como títeres de las grandes petroleras. Mentira. Es decir, el mayor interés que tienen las grandes petroleras, por ejemplo, en Venezuela,
es que haya democracia. ¿Por qué? Porque la democracia implica separación de poderes, porque la separación de poderes implica seguridad jurídica. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, aquí podemos hablar de dos facciones, ¿no? Pero las dos llegan al mismo lugar, que es la familia Castro, directo o indirectamente. Óscar Oliva Pérez Fraga, que es un ingeniero, ¿de acuerdo? Con un perfil tecnocrático, ¿no? Que es el viceprimer ministro y es quien anuncia esta perestroika, pero luego tienes el que está hablando con la administración Trump, que es el cangrejo Raúl Rodríguez Castro, que era hijo del que dirigía Gaesa, de López Calleja, que creo que se ha comentado en los comentarios, que es el guardaespaldas de Raúl. Es decir, cualquiera de los dos lugares van a parar a la familia Castro, ¿no? Y esto creo que sería lo importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque le voy a poner este hombre de la familia Castro, porque claro, este engaña, ¿no? Este hombre, Óscar Pérez Oliva Fraga, engaña, pero es miembro de la familia Castro, es hijo de Mirza Fraga Castro y nieto de Ángela Castro, la hermana mayor de Fidel y Raúl, es decir, todo queda en familia. Claro, pero es que si no tenemos en cuenta este tema, digamos que nos vamos de lo que es el centro de la cuestión. Yo mucha confianza no puedo tener en tanto en cuanto al final son parte de la oligarquía igual. Y esto es una oligarquía familiar. Es una oligarquía familiar. En cualquier caso, en las negociaciones que se está negociando, bueno, pues esto es un Tancredo de que algo cambie para que todo siga igual. Las negociaciones que son mandar al exilio a Díaz-Canel, que Díaz-Canel vaya a ser compañero de dominó de Nicolás Maduro en el centro de detención de Brooklyn. Eso es lo que se está negociando, ¿eh? Bueno, aquí a Cuba le acusan también de narcotráfico, ¿lo tienen en esa lista o de eso libran? Hay muchas cosas, no te preocupes. Mira, de hecho a Maduro ahora mismo, además... No, digo, porque a lo mejor lo mandan a España al exilio, ahí sería otra opción. Al barrio Salamanca, para que esté con sus amigos. Sería otra opción, pero... Bueno, digamos que habría dos opciones. Una, o jugar a la Play con Bashar al-Assad en Moscú, o jugar al dominó con Nicolás en Brooklyn. Lo digo porque... Hay una tercera, que es en el barrio Salamanca, con gran parte de la gente que les aplaude en todos los actos. Que se lo lleve a casa el marqués de Galapagar. Efectivamente. Además, es muy amigo de Irene Montero, siempre lo dice. Bueno, mira, pues ya está. Pero el problema es que se están quedando sin financiación. Claro, pero démonos cuenta de una cosa, es decir, a ver, para empezar, a Nicolás Maduro ya no es que lo esté reclamando la justicia estadounidense, no, ya la justicia argentina y la justicia chilena están reclamando, por ciertos crímenes que se perpetraron en Chile, ¿de acuerdo? Por sicarios del Tren de Aragua, y en Argentina por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que para que nos entendamos, Maduro se va a hacer un Noriega. Un Noriega no es únicamente la extracción y una cárcel estadounidense. Es que luego Noriega, yo animo a que se vea su biografía. Pasó por varias cárceles, hasta su fallecimiento, y por varios países. Es decir, y el caso de Díaz-Canel, si es algo listo, pues firmará probablemente un ser el compañero de gaming de Bashar al-Assad, ¿no? Pero si es como Maduro, pues probablemente acabe jugando al dominó con él. Digo el dominó porque además es algo muy cubano, es decir, el dominó gusta mucho en Cuba y gusta para todas las edades, ¿no? Pues Juan Carlos, un poco, vamos a meter un poco también el tema, yo creo que es importante, Juan Carlos y Xavier, el tema, por ejemplo, de lo que dijo Trump también, que quiero tomar Cuba, aunque lo que dijo también es más amplia la palabra, porque dijo... When will the United States do it? I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want.
Bueno, dijo tomar Cuba en alguna manera, ¿no? Un poco también liberar o tomar, ¿no? No lo tiene muy claro porque es verdad que ahora está bromeando en su cuenta de Twitter de que Venezuela podría ser el estado 51 porque se le da muy bien el béisbol y acaban de llegar a la semifinal, lo acaban de publicar hoy en su Real Social. Pero sí que es verdad que para él sería una victoria porque hay que recordar, ¿no?, que Cuba, desde los 1898 que nos la arrebataron, Estados Unidos controlaba la economía cubana hasta la revolución. Y para ello sería recuperarla, ¿no? A lo mejor no es tomarla, sino volver a tener un vínculo estrecho con Cuba. Alguien dirá, bueno, eso está fatal. Bueno, no sé, habría que analizar la socioeconomía previa a la revolución y la economía posterior, cómo está Cuba, si mejor o peor. Eso, yo tengo una clara definición de cómo está. Pero cuando aquí habla de tomar Cuba, se está refiriendo a esto, ¿no? No en sí a convertirlo en un estado por ahora, sino a que vuelva a estar cerca de la economía estadounidense, entiendo, ¿no? Sí, eso, antes de que Sadier pueda decir cosas concretas, habría dos vectores. Uno, acerca de cómo tomar o no tomar el Estado 51, eso remitiría al siglo XIX y que los anexionistas, en buena medida, y seguramente lo puede corroborar Emilio Ablanedo, a la hora de hablar de cómo el sur fue configurándose, el tema de la esclavitud, el acuerdo de Missouri, la línea de Mason-Dixon, la incorporación de estados esclavistas, y que Cuba sería utilizado como palanca a la hora de incorporar nuevos estados que pudieran reequilibrar la situación en el Senado, debido a que cada estado incorporado tenía 2 nuevos senadores y el tema de la Cámara de Representantes era vinculado al tema poblacional. Por lo tanto, los que querían esa solución en el siglo XIX con respecto a Cuba tenían en mente el esquema de un estado esclavista. Pero evidentemente eso con el paso del tiempo no estaba muy por la labor y sobre todo después de la derrota de la Confederación se puso encima de la mesa y después con los británicos anulando todo esto, el sistema esclavista no tenía ningún futuro. En el lado de tomar o no tomar Cuba estaría el tema de la enmienda Platt en 1902 y hay un movimiento así de fondo, más intelectual que pragmático, que serían los llamados reunificacionistas, que remitirían al Estatuto de Autonomía hecho para Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1897, justo un año antes de la guerra hispano-estadounidense, y tendrían la noción de que sería posible, como hicieron los rumanos con los moldavos, de dar una certificación de ciudadanía, es decir, dar pasaporte a los moldavos para que de facto, a través de esa duplicidad de nacionalidad, pudiera establecerse esa unión de Moldavia y Rumanía. Esto sería posible a la hora de dar certificados, es decir, nacionalidad, a los cubanos que pudieran probar una ascendencia respecto de españoles que estuvieran. Es complicado teniendo en cuenta la situación de pongamos 20 años, los últimos 20 años, los diferentes gobiernos que ha habido en España han tenido dificultades con los saharauis, con los sefardíes, han tenido como para pensar que un gobierno de España vaya a tener una generosidad con este tipo de vía con los cubanos. Bueno, España hoy, Juan Carlos, te interrumpo. Con lo cual habría más posibilidad con la vía. No, que sí. España acaba el gobierno español de aprobar un envío de papel higiénico, una serie de productos y paneles solares a Cuba. Vale, hay algo que tengo que decir porque si no reviento. Que no autorice un envío más de munición. O sea, que estamos enviando munición, no hay embargo a Cuba de munición. Tómale. El año pasado, perdón, en 2025... el gobierno de España autorizó la exportación de munición a Cuba. ¿Nos podemos imaginar para qué era? Sí. Pues imagino, si son balas... Eso nos lo confirmaron un par de cubanos residentes en Bilbao. Y fue este verano, no fue a primeros de año. Sí, que hay venta de elementos represivos militares a Cuba y como también los hubo, por ejemplo, a Venezuela. Aquí tenéis una noticia de Cibercuba que lo confirma. Claro. No. Es decir, el gobierno que prohíbe comprar armas a otros países lo fomenta un país que es una dictadura según todos los manuales, sabiendo, ¿no?, lo que hay.
sabiendo lo que hay. Es decir, yo personalmente puedo ser más o menos partidario de determinado flujo comercial. Entiendo que el flujo comercial humanitario hay que enviarlo, pero claro, humanitario que llega a la gente. El problema es que el flujo humanitario se lo suele quedar en gran medida el régimen, que muchas veces lo revende. Mira, es a la ¿no? policía, ¿eh? Claro, claro. O sea, que Sí, eso es para reprimir. eso es para reprimir. Eso es para reprimir. Por eso digo, es que montan, y no me quiero ir al otro tema, pero montan la que montaron con otro conflicto. Pero aquí autorizan, porque además este tipo de exportación se tiene que autorizar. Si el gobierno español no la autoriza, esa munición no se envía. Autorizan enviar munición a Cuba que se sabe que va a ser para reprimir a la población. Bien. Gas lacrimógeno, 2.500 cartuchos de gas lacrimógeno. Esto fue en el 2022, ¿eh? No, pero hubo... Pero bueno, está denegada. Esta la denegaron. No, pero en 2025 sí la han aceptado. No, las anteriores estaban aceptadas. Esta la denegaron porque estaba claramente... Claro, pero quiero decir, hay una responsabilidad obvia y ahí no hay mucha más vuelta que darle. Luego, sobre los vectores y sobre lo que había comentado Trump, vamos a ver, más allá de que yo pueda considerar que Trump es un bocazas, ¿no? No te preocupes, no eres el único. Claro, pero más allá de que yo considere esto, sí creo que en el juego geopolítico Cuba está a punto de caramelo para Trump. ¿Por qué? Sí. Con independencia de las declaraciones que ha hecho el embajador de la República Popular China, ¿no? No nos engañemos, la República Popular China, por ejemplo, le ha cancelado contratos de compra de azúcar a Cuba por no cumplir. La República Popular China le ha reclamado a Cuba que iniciara reformas de mercado al régimen. El régimen, que es una oligarquía militar, sobre todo hay que entenderlo como oligarquía militar, ¿no? No ha hecho caso. ¿Por qué? Porque consideran los militares normalmente, spoiler, un militar no suele tener mucha idea de economía, ¿no? Pero consideran los militares que... Y un militar comunista menos. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que lo que consideran es que manteniendo el monopolio de Gaesa van a seguir tirando durante un tiempo, por eso han restringido todavía más las MIPYMES. ¿Qué hay aquí? Aquí lo que hay es una pugna abierta. Ahora bien, primera, soy muy escéptico con respecto a que esta pugna derive a corto plazo en una democracia. ¿Por qué? Y eso es muy importante. China va a dejar hacer a Estados Unidos en Cuba. Rusia va a dejar hacer a corto plazo a Estados Unidos en Cuba. ¿De acuerdo? Por eso digo que en el ámbito geopolítico, Cuba está a punto de caramelo como no lo ha tenido Estados Unidos en décadas. Pero está a punto de caramelo para que haya un cambio de gobierno, para que haya un cambio de régimen, pero es que ese régimen no tiene por qué transformarse en una democracia tal y como la entendemos. No, claro. Y luego además hay un problema añadido en Cuba, ojo, y me duele mucho comentar esto, que no tiene Venezuela. Ya no hablo de los recursos naturales, no. Hablo de que en Venezuela hay una oposición reconocida, reconocible, con un liderazgo claro y con un resultado electoral que pudieron demostrar. Con lo cual, mañana mismo podrían tomar el poder democrática y legítimamente con el apoyo de la mayoría de la población Venezuela. Es más, alguna encuesta que han hecho ya de unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela, que sean un María Corina Machado versus Daisy, le dan a María Corina Machado alrededor de un 80%. Y me creo esas encuestas. Me las creo por los inputs que recibo, ¿no? ¿Qué sucede en Cuba? Para empezar, la oposición, esto me lo comentaba precisamente un opositor ahora unos meses, que en Cuba, más que hablar de oposición, tenías que hablar de opositores, ¿no?
esto ya es un problema. Luego, vamos a ver, si hay algo que ha sabido hacer la dictadura cubana es el control interior del país, la represión interior a través de la seguridad del Estado. Lo novedoso, que nunca había pasado, es que, por ejemplo, el viernes por la noche incendiaran mobiliario de una sede del PCC en Ciego de Ávila, concretamente en Morón. Lo novedoso es que llevemos 10 noches seguidas de protestas, porque son 10 noches seguidas. Lo novedoso es que al presentador del programa de debate Con Filo, que es de la televisión pública cubana, lo increpen en el centro de La Habana y graben cómo lo están increpando. Lo novedoso es eso. Ahora bien, el problema está en que cae el régimen. ¿Quién lo sustituye? Claro. Porque hay una cuestión. Yo, por ejemplo, puedo tener mis creencias. Yo tengo una... ahí está, el de Confilo. No, claro, con esa camiseta. No. Claro, pero esto es una de las zonas turísticas de La Habana, ¿eh? Es el centro de la ciudad. Sí, que se atreven, ya no hay miedo a la policía. Claro. ¿Cuál es aquí el problema que tenemos? El problema es que, por ejemplo, lo más parecido a una organización opositora con capilaridad en todo el país sería la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba de José Daniel Ferrer. Pero ni siquiera tiene la aceptación de toda la oposición, cosa que sí que tiene María Corina Machado, por ejemplo. En Venezuela, tanto su partido, Vente Venezuela, pero también Primero Justicia o Voluntad Popular, van con ella. Y lo dicen públicamente todos los días. Lo que te encuentras en la oposición cubana, a pesar de que firmaron el acuerdo de liberación, que es más o menos un copia-pega de la hoja de ruta de Marco Rubio para Venezuela, tú te lo lees y está inspirado en eso, es que, vale, hablan de un gobierno provisional, ¿presidido por quién? Es que vamos a ver, luego tienes que entender que una cosa es José Daniel Ferrer, otra cosa es Rosa María Payá, aunque están trabajando en conjunto, otra cosa luego es Guillermo Coco Fariñas, que está ahí en Santa Clara, otra cosa es Berta Soler, que sí trabaja en conjunto, otra cosa es, por ejemplo, Manuel Cuesta Morúa del Consejo para la Transición. Luego, otro spoiler que quiero hacer, para el que no esté iniciado. Encontraréis muchísimas siglas de organizaciones opositoras cubanas. En muchos casos hay una persona que milita en 3 o 4 a la vez. No, pone ahí un poco de fondo. Claro, entonces, el gran problema está en que, vale, cae la dictadura. ¿Quién toma el poder? A no ser que quieras hacer algo como lo de 1898, y dudo muchísimo que los Estados Unidos se quieran meter en eso, ¿no? Probablemente están pensando en que una de las facciones de la familia Castro tome el poder indirectamente para desplazar a Díaz-Canel, que Díaz-Canel tampoco tiene un liderazgo especial, esto está además reconocido dentro del régimen, que se vayan desplazando por el hecho biológico inevitable los generales vivos que quedan de la revolución, y ese hecho biológico se puede dar en 2, 3, 4 años, no más, que hablamos de gente de más de 90, ¿no? Y que esto vaya mutando. Ahora bien, si hubiese unas elecciones libres, se organizarían desde el poder. ¿Y cuál es aquí el problema? El problema es que si no disuelven el Partido Comunista de Cuba, si no disuelven los CDR, que son la punta de lanza de la represión en cada cuadra, si no disuelven la Federación de Estudiantes Universitarios, si no disuelven la Unión de Jóvenes Comunistas, si no disuelven la Unión de Mujeres de Cuba, si no disuelven todas esas organizaciones satélites, el poder lo va a seguir teniendo la dictadura. Y luego hay otra cuestión, hablan de abrir las inversiones. Bueno, esto implica que Gaesa tenga que abandonar el monopolio que tiene sobre la economía.
Claro, es que son muchas cosas que hay que hacer. Y los testaferros suyos que están con el dinero por el mundo, ¿qué van a hacer? Pues, Claro. pues Juan Carlos, sobre el tema un poco de la posibilidad de cambio, yo tengo una imagen, la voy a mostrar, de un posible cambio. Voy a poner esto por acaso. Esto está moviéndose mucho por internet, sabéis la imagen de Marco Rubio ya como líder revolucionario, pero esta de Trump supera cualquier broma. Pues ahora un poco la oposición. Esta sería la imagen para hacerle la estatua en La Habana. Claro. Sí. Aquí, hablando un poco del exilio y que me vincules con la oposición, yo creo que nos pasó algo desapercibido. Yo lo comenté en un programa, la muerte de unos estadounidenses cubanos, ¿no?, de la Florida, que fueron con una barca armados a la zona norte, ¿no?, de Cuba. Hubo un tiroteo con una patrullera y murieron. Yo creo que ese momento es importante porque incluso, al parecer, el FBI va a acceder a Cuba para investigar la muerte de esos estadounidenses. Pareció algo así no importante, pero puede estar detrás del fin también, ¿no? Es posible, y es una diferencia respecto de lo que sucedió en los años 90 con aquel cruel asesinato de hermanos al rescate en aquella avioneta. Han pasado 30 años y en estos 30 años, sobre todo en lo que ha pasado en los últimos meses, y con esas decisiones acerca de lo de permitir el ingreso del FBI, lo cual también nos llevaría a una cierta contradicción, porque cuando hubo ese acuerdo, que pasaría lo mismo con el tema del acuerdo nuclear con Irán, Obama llega al acuerdo con el régimen, la apertura otra vez diplomática, el intercambio de embajadores. Trump estuvo en contra. Trump estuvo radicalmente en contra y cuando llegó a la presidencia bajó todos los decibelios que pudo y hablando de decibelios hubo aquella situación respecto de lo de supuestamente aquella arma sónica y funcionarios estadounidenses que tenían problemas, cosa que creo que no se llevó a resolver nunca en detalle de qué fue, se quedó ahí en limbo. Pero ciertamente a Trump parece que este tipo de gestos, este tipo de elementos fuera de Estados Unidos, dentro no, dentro ya sabemos lo que pasó en el ICE en Minneapolis, pero si fuera, el tema de los bailecito de Maduro, el tema de estos muertos, parece que le hacen el clic, le hacen la palanca, a decir, el momento es este, ahora me voy a implicar y voy a hacerlo en este momento. Supongo que para que no se le pase, porque tiene esas lagunas, y parece que en algún momento acaba prefiriendo jugar al golf en Mar-a-Lago o en algún otro lugar, pero cuando está despejado, sobre todo como tiene esa situación con Marco Rubio, yo creo que si hay que pronosticar algo, habrá más calles y más estatuas dedicadas a Marco Rubio, tanto en Cuba como en Florida, si esto sale bien. La situación que decía Xavier respecto de las oposiciones, cierto es que José Daniel Ferrer, yo se lo comentaba con él, creo que hay dos tipos de cárceles de momento. Una es la cárcel pequeñita, que sería la de los barrotes, y otra sería la cárcel grande, que sería la propia isla. Y en un momento dado le sacaron de la cárcel pequeña a la cárcel grande, demostrando que el bloqueo es del propio sistema político, dando de comer a un montón de personas, la mujer de José Daniel Ferrer atendiendo médicamente, y luego le volvieron a meter a la cárcel pequeña y luego le expatriaron, cosa que curiosamente suele hacer el régimen nicaragüense, que coge a gente que está en la cárcel, la saca fuera y arbitrariamente le retira la nacionalidad nicaragüense. Parece que en algunas cosas hay, bueno, esta internacional del mal que se opera de esta manera. Supongo que han hecho esta operación en el tema de Cuba aprovechando que ya han desactivado en cierta medida la posibilidad de ayuda desde Caracas. Supongo que estas cosas también estarán medidas a la hora de hacer según qué elemento, pero evidentemente tanto en Caracas como en Managua como en La Habana lo que se requiere es una democracia plena como la pueda haber en Washington DC o la pueda haber en Miami. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues ciertamente es la parte difícil, con gente organizada, gente estructurada, gente que tenga la capacidad, tanto dentro como fuera, de interactuar, de organizarse, de comunicarse. Esta es la parte complicada, porque en Venezuela sí existe,
incluso ante el hecho de que María Corina obtuvo la victoria en aquellas primarias previas al 28 de julio de 2024, ganando por el 92%, había un sustrato de cualquiera que fuera candidato, había una especie de estructura que iba a dar apoyo a cualquier candidato que hubiera salido elegido. Esto pareciera demasiado avanzado en el ámbito de Cuba, con esa atomización de una especie de archipiélagos de opositores que no tendrían y no han tenido esa posibilidad debido a ese control férreo, a pesar de que tampoco es el periodo de las damas de blanco, cuando hace unos 30 años o así eran estigmatizadas por la calle y eran ridiculizadas por el régimen y había ese control a través de los CDR. Estamos en otro escenario y ciertamente habrá que ver qué potencialidades tiene esto. Es que fíjate, acabas de decir algo muy interesante que creo que es la parte que tengo yo de esperanza para un cambio en Cuba, que es la siguiente. Hace 20 años a las damas de blanco les hacían actos de repudio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el régimen todavía podía mover para hacer actos de repudio. Le han intentado hacer un par de actos de repudio a Mike Hammer, ¿de acuerdo? Al embajador de Estados Unidos en Cuba, que por cierto, si hay algo que ha hecho bien la administración Trump en Cuba, es darle libertad de movimientos a Mike Hammer para ser el mejor vendedor de la democracia estadounidense. Y esto también tiene que ver con su personalidad, ¿no? Es una persona muy cercana, va a ver opositores, los visita. Bien, pues lo que pasó es que en su última visita a la Iglesia del Cobre, los feligreses se levantaron a aplaudirle a Mike Hammer, ¿no? Quiere decir, ojo, y ahora mismo ya se pueden ver grafitis abajo Díaz-Canel, viva Trump. Quiere decir, esto sí que existe, sí existe un descontento. Es decir, que el régimen es impopular. Ahora mismo prácticamente nadie lo discute. Que el régimen es impopular. La cuestión es la siguiente. Venezuela vivió una generación de autoritarismo. En Cuba van por la tercera. Y esto es muy importante. Prácticamente no existe gente que tenga recuerdos de la democracia en Cuba. Ahí lo tenemos, Mike Hammer, alias Martillo. Esto hay que recordar que antes incluso de la revolución había también una especie de gobierno autoritario. Y bueno, una dictadura, la de Batista. Es importante recordar esto y aparte también del sistema económico, porque claro, esto se les va a soltar al sistema capitalista sin haber visto la economía capitalista, y no es la Unión Soviética, a ver si me entendéis lo que quiero decir con esto. No sé si el pueblo cubano va a hacer los mismos tránsitos a la economía que hizo Polonia o que hizo Rumanía o que hizo... Eso no. Yo lo veo más complicado, ¿eh? No, pero yo en esto sí que soy algo más optimista. En la cuestión económica sí lo soy. ¿En qué? En que ahí tocará hacer una terapia de choque. Pero es que vamos a ver, ¿qué tiene que perder ahora mismo el cubano medio? Sí, basta con que miréis... Sí, pero es que basta con que miréis cuál es la chequera, la pensión media que cobra un jubilado cubano, que por cierto la cobra en CUP, en pesos, no la cobra en dólares. ¿Y cuánto cuesta un cartón de huevos? Esto lo puede mirar cualquiera, es muy fácil de encontrar. Con lo cual, el cubano medio, y cuando hablamos del cubano medio estoy hablando como mínimo del 80% de la población, y utilizo una vez más estimaciones conservadoras, hay otras que hablan de un 88%, yo me voy a quedar en la del 80%. Apenas tiene para subsistir. La libreta de abastecimiento, que sería el equivalente a la cartilla de racionamiento, se ha ido recortando. Pero es que además, tú te puedes pasar 1 mes y medio y 2 meses sin que lleguen los insumos a las bodegas, que serían los almacenes. Que la pensión mínima son 4,5 € al mes. ¡Claro! Pero mira cuánto vale un cartón de huevos. A ver, aquí lo tengo. Equivalía a 2 kilos de pollo. Sí, que solo puedo comprar 2 kilos de pollo al mes. Vale, pero es que con esto tú no puedes comer ni 100 gramos de pollo al día. No, claro. ¿Qué quiero decir?
Es decir, esto no es sostenible. Entonces, que habría una terapia de choque. No podría comprar ni siquiera un kilo de leche en polvo al mes. Claro, a ver, ¿qué sucedería? Vamos a ponernos en los futuribles. En primer lugar, si cae la dictadura y hay una transición, punto número 1, como mínimo durante 2 o 3 años tiene que haber envíos regulares de ayuda humanitaria. Esto lo entenderemos, que tiene que ser así. 2, hay que privatizar Gaesa. Privatizarla. 3, hay que disolver, como he dicho, todas las estructuras del Partido Comunista y satélites, entre otras cosas porque tienen locales y tienen cuestiones que algunos los puede gestionar el Estado, otros a la iniciativa privada. 4, abrirte realmente a la inversión extranjera. En 2 años, no más, en 2 años el sector turístico ya estaría funcionando bien. Es decir, y finalmente, creo que a nadie se le escapará que durante unos años habría que crear un entorno fiscal business friendly. No sé si eso tendría que ser permanente, pero sí quiero comentar una cosa. Vamos a ver, la Cuba de Batista era un régimen de falta de libertades, es verdad, pero primero, la renta per cápita en el régimen de Batista todavía estaba por encima de la española, ¿eh? No, claro, emigraban los españoles para allí. Y en 1958 estaba más o menos a la par. Creo que aún estaba por encima la de Cuba, pero estaba más o menos a la par. Luego, Cuba era líder en la zafra. Quiero decir, la economía cubana, con desigualdades, es verdad, pero funcionaba. Funcionaba. Es decir, el problema es que ahora simplemente es un Estado fallido. Pero si Cuba lleva desde los años 60 haciendo de mendigo, primero del CAMI, ¿de acuerdo? Del CAMI, que era el organismo que utilizaba la Unión Soviética, que Juan Carlos lo ha definido alguna vez como feudalismo, por cierto. Después, del petróleo venezolano y un poquito de China y de Rusia. Lo que pasa es que China hasta cierto punto se mete. Pero desde que la revolución empezó con las reformas agrarias, Cuba ha sido fundamentalmente un mendigo. Un mendigo y un exportador de revoluciones. Correcto, sí, como dice también Juan Carlos, y le paso los trastos si quiere, el país más injerencista de América Latina. Sí, no, sí. Pues Sí, Juan Carlos, vamos a esa parte. Injerencista del hemisferio occidental, con operaciones en América Central, en África, sí. Es un elemento interesante porque lo mismo que en el 79 se dejó caer al Shah, en el 59 se dejó caer a Batista. Y se fue con una avioneta y todo eso, todo el mundo sabe eso, pero evidentemente la narrativa no puede ser de esa manera. Tenía que ser de la manera de la revolución ha triunfado, los barbudos por aquí y por allá. La ruptura es antes de la llegada de Kennedy, es cierto, y Kennedy se tuvo que tragar el tema de Bahía de Cochinos, antes incluso de lo que sucedió con la crisis de octubre, la crisis de los misiles. Se ha generado mucha emocionalidad, sobre todo en ciertos círculos izquierdistas a la hora de hablar de Cuba, de hablar de la revolución, pero ciertamente nos olvidamos, algunos se olvidan interesadamente de que, por ejemplo, en los años 60 intentó 2 veces instalar un régimen títere en Venezuela con la idea de chupar el zumo de dinosaurio, cosa que ya entonces veía como algún tipo de necesidad. La misma necesidad que precisamente cuando llegaron al acuerdo con Obama, era que veían que Venezuela no iba a tirar mucho del carro a la hora de ser el suministro de ellos. La historia evidentemente tiene un elemento interesante a la hora de entenderlo. Quizá luego pueda buscar una frase de José Tochica que es bien interesante a la hora de explicar por qué la defensa del pasado es importante a la hora de desgranarlo bien, pero esa trinchera evidentemente algunos la tienen bastante enfilada porque sin ese suelo
entonces seríamos como los de Huecos, los davidianos, seríamos una secta en el que sin pasado pues nos podrían atacar y crujir desde todos los puntos de vista. El pasado es el arraigo, es el suelo en el que pisamos, y por eso hacer una historia correcta y sensata es algo realmente muy relevante, a pesar de que algunos piensen, no, actualidad a tope, toda actualidad. Ya, la actualidad que en algún momento será relato, y ese relato conviene estar bien escrito. Y eso que deberíamos de tener claro sobre el presente es importante respecto de ese pasado, en el que, por ejemplo, cuando hicimos el conversatorio en mi canal acerca de El Padrino 2, esa que incorpora esa situación del 1 de enero de 1959, hay unas imágenes que algunos dan por documental y son fantasiosas a la hora de que no pasó tal y como sucedió. Bueno, también cuando ves una manifestación, por ejemplo, de orgullo gay y ves camisetas de Che Guevara, también es lo que no fue. Decir, bueno, eso sería básicamente para darle a quien la lleve un libro de historia y que lea. Aquí, bueno, esto es parte de las fotos de los campos de concentración en los que entre los presos había homosexuales a los que había que hacer hombres, ¿no? Bueno. Curiosamente, y no voy a ser yo quien haga apología de ninguna dictadura, pero curiosamente, en la década de los 60 hubo una involución en este aspecto con respecto a la dictadura de Batista, ¿no? Que es algo curioso, ¿no? Pero en los años 60, la cuestión, por ejemplo, LGTB, hubo más persecución de la que había en los 50. Luego, hay una cuestión que quería comentar relacionada con esta. Sí, los campos de la UMAP. Ponían el trabajo para hombre. La tengo aquí delante. ¿Qué tienes? La frase sería la siguiente, la de José Soto Chica. El pasado nos pertenece a todos. El pasado es la última trinchera de la libertad. ¿Por qué tienen tanto interés en tomar esa trinchera? Porque evidentemente cuando se apoderan de tu pasado, se apoderan de tu identidad, te podrán decir quién eres, aunque eso no sea verdad. José Soto Chica. Un gran hombre y un gran historiador. Pues, Juan Carlos, Javier, vamos a ir finalizando, que yo tengo que hacer un tema familiar. Poco tiempo les dedico a mi familia y finalizamos. Paso algunas preguntas del público, ¿vale? ¿Si quieres decir algo, Javier? Sí, es muy rápido. Recordar que en el último informe de Prisoners Defenders había 1.214 presos políticos en Cuba. El régimen el viernes presentó un acto de buena voluntad, la excarcelación de 51, pero hicieron la misma trampa que hicieron en enero del año pasado. Según Prisoners Defenders, de estas 51 excarcelaciones, solo 19 son de presos políticos. El resto son presos comunes. Quería comentarlo, ya está. ¿Y Juan Carlos? No, vamos a ver qué punto de vista puede tener la audiencia, a ver si hay algún comentario, pregunta. Sí, preguntas hay. Paco, entrevista al Alavés Gorka Alonso Jerónimo, del Cañón de los Embudos al Esqueletón Canyon. Sus últimos meses en libertad. Bueno, no sé quién es, pero bueno, si no, decídmelo. ¿Este fue el que detuvieron en Venezuela? No sé. Es que no sé quién es, no tengo ni idea. Pero el régimen cubano realmente puede mutar a algo potable para Estados Unidos, o serán capaces de engañar a Trump, que todo cambie para que todo siga igual. Dependiendo de la idea que se tenga, vamos a ver, la prioridad de Trump no es que haya democracia en Cuba, entendámoslo por ahí. A partir de ahí, que pueda haber un régimen burocrático que diga que va a mutar, pero donde siga mandando una facción de la familia Castro, sí, es perfectamente posible. Me preguntan por ahí la camiseta, pues en bhmshop.app o en YouTube podéis conseguir la camiseta No me da la vida para tanta historia. La verdad que no me da la vida, nunca mejor dicho. Pues vamos a otras preguntas. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué opináis del guiño de ayer de Trump a Venezuela como estado 41? No, 51. ¿Y Cuba no sería más fácil? Bueno, esto es el tema del béisbol que os comenté ayer. Bueno, yo lo de Venezuela no lo veo, lo de Cuba lo veo complicado también. Porque no quiero que quieran los magas. Si fuera por el béisbol,
Si fuera por el béisbol, MacArthur llevó el béisbol a Japón y no creo que quieran ser el Estado 51. No, y aparte es que sería contradictorio con los MAGA, ¿no? Que en el fondo son bastante contrarios a la hispanización o la latinización de América, ¿no? De Sudamérica, Estados Unidos, me refiero. Sería extraño, me parece a mí. Sí, eso ya estuvo en el debate cuando Estados Unidos tuvo aquella intervención en México en torno al 1848, más o menos. La idea de Robert E. Lee, que estuvo en Ciudad de México, había esos debates en Washington acerca de qué partes incorporar. ¿Incorporar todo México o incorporar solamente las zonas de frontera? Si hubieran incorporado todo México, habrían convertido el país bastante en hispano, y evidentemente eso no lo querían. Y el debate hoy sería parecido. Que Cuba se libere de los regímenes que le han llevado donde se encuentra es algo que no es solo deseable, sino de justicia, para afirmar, bueno, sí, esto lo dice durante el régimen de Fulgencio Batista está mejor que España, es hilar muy, muy fino. Sobre todo basándose en un dato que interpretable como es el PIB. Bueno, el PIB, a ver, en la época del franquismo estábamos en la posguerra española también. Pero el año 58. No, yo te lo digo, en los 40 la mitad de los asturianos que emigraban o iban a Cuba o a México. Y en Galicia también era, pero en cualquier caso lo que dice la persona que comenta, vamos a ver, yo he dicho que más o menos estaba a la par, pero que en el 58 probablemente el de Cuba estaba aún todavía algo por encima, pero pongamos el contexto, en 1958 aún no se ha aprobado el plan de estabilización en España, por lo tanto el crecimiento económico era bastante débil y la economía de Cuba, con todos los peros que se les pueda poner, en una economía totalmente abierta. Claro, es que hay que poner... Y luego, ¿cómo se vivía? Vamos a ver, en La Habana no se vivía peor que en Madrid, en 1958. Y en un pueblo perdido de Cuba, como en un pueblo perdido de España en los años 50. Ya te digo yo que había en Asturias muchos pueblos que no tenían baños dentro de la casa y que la cocina... era todo menos una cocina, era el yard del fuego, o sea, no, es decir, no fantasiemos tampoco, es decir, la pobreza iba por barrios, en los 50 era bastante así también en España. La economía cubana de los años 50, bueno, tenía la industria del azúcar, sí, bueno. Sí, eran los reyes en la zafra. Lo que tenían sí. Y ahora casi lo que tenían en época incluso comunista. Y que si... Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. ¿le ibas a decir algo? Vale. Privatizar Gaesa, veremos el nacimiento de una clase tipo oligarcas rusos, sobre todo si queda a cargo alguien del régimen. Sí, es el riesgo. Claro. Bueno, pero yo ya lo sabía ahora. Como indicador de sí, que como... Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Algo...? No está bloqueado, Juan Carlos. ¿No le llega la señal o...? Pues no lo sé. Bueno, no, si querías decir algo. Bueno, Xavier, si quieres contestar tú. Vamos a ver, ¿cuál era la pregunta? Sobre privatizar Gaesa y una posible oligarcas. Sí. Vamos a ver, para empezar, yo privatizaría Gaesa a cachitos y también a extranjeros, ¿de acuerdo? Es más, lo privatizaría a empresas estadounidenses, españolas, neerlandesas, canadienses, a cubanos del exilio que tienen dinero también. No. A ver, la idea no es que los que están ahora mismo en Gaesa se queden con eso. Yo tengo otras ideas para los que ahora mismo dirigen Gaesa. Claro, Xavier, lo que pasó en la época soviética es que las mafias, que eran las que tenían el dinero, son los que compraron las empresas, y el KGB, que tenía ya un dinero preparado para hacerse con el control, también compró. Por eso están los amigos de Putin, todos los del KGB, en el tinglado, ¿no? Pero es lo que tú dices, no pueden ser los de dentro, porque los únicos que tienen dinero de dentro son los del sistema. Eso está claro. El comunismo deja...
Javier, este es Javier Albert. ¿El comunismo deja taras cerebrales genéticas? No, genéticas no, pero sí que puede dejarte, digamos, una forma de vida que es difícil de mantener a la larga, ¿no? Es decir, el hecho de creer que vas a vivir toda tu vida de un dinero que te da el Estado, pues es complicado. Y eso, claro, cuando llegue la iniciativa privada y todas estas cosas, pues se complica. Alguien dirá, no, pero en todos los países hay dinero estatal, sí, pero el problema es cuando el 100% es de esa manera, ¿no? Digamos, no es una tara genética, sino es una tara económica. Y eso es un tema complicado. Yo creo que es la pregunta que está haciendo. Lo conozco. Acabo de llegar. No sé si se dijo algo sobre Hormuz. En un programa sobre Cuba, pues no. A ver. Pillar, cercano pillo. Ya lo dijo Trump que Ucrania le quedaba muy lejos. Pues Hormuz queda muy lejos. Pero mira, Francisco, es un motivo más y es una ventana de oportunidad más para Trump. ¿Sabes por qué? Sí. Porque ahora mismo Trump le está comprando otra vez petróleo a Rusia. ¿Rusia qué interés va a tener en mandar cargueros a Cuba? ¿Ninguno? No, ¿Le ha levantado? No mandó ninguno. No, pero digo, bueno, pero antes mandaba de vez en cuando uno que parecía un Papá Noel, ¿no? Pero ahora mismo es el mejor momento para que Trump intervenga en Cuba. El mejor. Porque Rusia se le han levantado temporalmente las sanciones para que les compren petróleo en Estados Unidos. Así que van a mirar hacia otro lado. Sí, y después está China, que yo creo que sí que es perjudicada porque esta operación expulsa posibilidad de que China asentase algún día empresas allí. O dices algo que tampoco estuvo muy tentado, no sé por qué no en otros lugares de América sí hizo, pero es verdad que en Cuba no hay nada que sacar. Claro, no hay pero en Cuba directamente, yo comento por qué no lo hacen. A ver si Juan Carlos puede dar la respuesta y puede intervenir. Juan Carlos. Pues no sé si se me escucha o llego con retardo. Pues sobre el tema del Producto Interior Bruto iba a decir que hubo alguna intentona por parte de China, por ejemplo, de cambiar el indicador, pero fracasaron. Así que si alguien me busca un indicador mejor, yo puedo poner uno, que sería el índice de Gini, pero creo que respecto del PIB, al índice de Gini, la foto sale peor. Bueno, hablando de las inversiones chinas en Cuba, pues Javier, si quieres decir algo. Sí, es muy fácil. Vamos a ver. China no se mete a fondo en Cuba porque Cuba no cumple. China no le compra azúcar a Cuba porque Cuba no cumple con los contratos. Y China no se mete a fondo en inversiones porque las FARC quieren controlar el tinglado a través de Gaesa. Y sí, transigen en instalaciones fotovoltaicas es porque no les queda otro remedio. Por ejemplo, en Venezuela salen perdiendo, sí, pero no van a perder todas las inversiones que tienen, ¿eh? Ni siquiera en un gobierno presidido por María Corina Machado, que es lo que pasa, no van a ser el principal inversor. Última hora, espera un segundito que está aquí Tran hablando. Ya es sobre Cuba. Well, Cuba right now is in very bad shape. They're talking to Marco, and we'll be doing something with Cuba very soon. We're really focused on this, but well, Cuba. Bueno, que está Marco Rubio hablando sobre Cuba y estamos ahí. Es decir, bueno, esto se está poniendo muy, muy llamativo, ¿no? Pues Xavier, encantado de conocerte y también Igualmente. Juan Carlos. Los dos tenéis canal de YouTube, Xavier Grandio y Juan Carlos Pérez. Muy fácil los canales, no son como el mío, Belun Artis, que se complica. Esto era para llamarlo Francisco García Campa, en la actualidad por lo menos, pero ya que me llamo Belun Artis, pues sigo así. Pues Xavier, muchas gracias y Juan Carlos, muchas gracias. Si quieres decir algo, Juan Carlos, como despedida. Bueno, Belum Artis es la marca que iba a ser no solamente en el de historia, sino también de la actualidad. Evidentemente recomendar cierto libro que está por aquí, que es Este Mundo Convulso. Qué buen libro. Que lo quiera puede encontrarlo por ahí.
Y que en el tema de Cuba la situación es complicada, porque los ingredientes endógenos de cada caso hacen que cada cual necesite respuestas propias, con lo cual el camino se hará al andar, como decía el poeta. Y bueno, al mirar la vista atrás, otra cosa será ver el resultado, y si cada cual cumple con lo que puede hacer, pues igual nadie se va a avergonzar respecto de lo que pueda o hubiera podido hacer respecto de esta posible transición hacia algo distinto, que después de 70 años de dictadura en la isla, pues seguro que cualquier cambio posiblemente vaya a aligerar las cargas de las personas que viven en Cuba y de las que viven fuera. Ese es el máximo elemento, sobre todo teniendo en cuenta de que, como se ha comentado, las prioridades del hombre naranja que anida en el despacho Oval son otras. Y para tratar de condicionarlas, deben de haber la noción de apropiación del proyecto por parte de los que van a disfrutarlo. En definitiva, los propios cubanos. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y Xavier, si queréis decir algo como despedida. Bueno, una cosa importante, espera, un temita. Sobre el tema de Cuba, en mi libro dedico un tema a la lucha entre autocracias y democracias, que en el fondo tienen que ver mucho con lo que está pasando a nivel mundial. Es un escenario geopolítico en el que hay un enfrentamiento en formas de ver el mundo, pero también en cómo el ciudadano recibe de ese estado en el que vive, ¿no? Y yo creo que es importante entender las diferencias, ¿no?, entre cualquier sistema como el español, en el que hay partidos que nos acusan de vivir mal o nos dicen que vivimos mal, cuando los países que toman como referencia son estos, que nadie vive bien, salvo sus amigos, que son los que conocen en sus viajes a Cuba, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos, y sabéis si quieres una despedida. Bien, únicamente daros las gracias, darte las gracias a ti, Francisco. Me ha resultado muy interesante. Y bien, esperemos que en breve, y cuando hablo en breve hablo de días o semanas, tengamos alguna buena noticia de Cuba. Pues eso esperemos por un país hermano. Cuba, esa provincia de ultramar que en 1898 los cubanos que se quisieron independizar y con la ayuda de los estadounidenses se independizaron, pero bueno, lograron una especie de independencia soft porque se convirtieron en una especie de con protectorado estadounidense, pero esta revolución que les prometía la libertad les llevó a una pesadilla económica que en pleno siglo XXI está mostrando el déficit completo de un sistema económico que donde estuvo no funcionó y donde dicen que existe realmente es un capitalismo en una dictadura comunista, ¿no? Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y os invito a leer mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI y hasta la próxima.